dirá, bueno, eso en la agricultura, pero ¿y en el mundo urbano que vive la mayor parte de la gente? ¿Y la industria qué? Y la industria es otro factor de la economía real, generador de riqueza. Dice la teoría económica, la buena, que ya poco se enseña, que para industrializar un país hay que reformar su agro y modernizarlo, que no podemos tener industria avanzada si la mayor parte de nuestras tierras fértiles solo tienen una vaca cada hectárea o cada 2 hectáreas, cuando es fértil, cuando podría tener 40 veces más empleo si tuviera otra utilidad. Cuando hay un régimen semifeudal en una parte de la tierra de Colombia y no ha sido posible que reformas políticas como la de López Pumarejo, Ley 200, o como la de Carlos Lleras Restrepo, o como la del mismo César Gaviria, Ley 165, se hayan podido aplicar en Colombia porque fueron contrarreformadas por dueños de las grandes haciendas. Y así no nos podemos industrializar, porque para industrializarnos necesitamos que hasta el último metro cuadrado la tierra fértil de este país produzca riqueza y materia prima para la industria. Y sin embargo, miren los datos que yo tengo y que es importante evaluar. Uno, dije en campaña, nuestra industria no va a ser la petroquímica. ¿Por qué? Porque por obvias razones se deriva del carbón, del petróleo y del gas. Y porque la ciencia del mundo, que no Petro, miles y miles de científicos de todos los países de la tierra aglutinados en el panel de expertos de las Naciones Unidas dijeron lo que repito en cada esquina de Colombia o en cada esquina del mundo donde me dejan hablar. El carbón, el petróleo y el gas, por su componente C en la molécula, que es carbono, termina siendo CO2 por oxidación en la atmósfera, y el CO2 calienta el planeta y produce la crisis climática, y la crisis climática, al pasar a colapso, que ya dentro de pronto se vuelve muerte y extinción de la vida en el planeta, incluida la humanidad entera. Y sí, salieron en los parlamentos del mundo y en algunos artículos de prensa y hasta algunos científicos a decir que era mentira. La extrema derecha empezó a burlarse de la ciencia, que eso es mentira, decían, que sabiendo al que lo decían, o a veces lo llevaban preso, que no puede ser posible que la ciencia del mundo esté diciendo que en la generación que más ha consumido, la más rica de la historia humana, que en ese libre mercado al que había que propiciar, y tantos discursos se hicieron aquí al momento, que en esa libertad de capitales, que no era libertad de los seres humanos, porque no los traen aquí entre cadenas, a ellos sí entre cadenas, no a los capitales, hasta que este presidente ordenó devolverlos al poderoso gobierno de los Estados Unidos, porque aquí no recibimos esclavos y porque ningún migrante es un criminal. Pues tenemos que decir, amigos y amigas congresistas, que es la ciencia del mundo, y que nos dicen que están tocando, doblando las campanas, y que las campanas doblan es por nosotros, la humanidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Obvio, todo el mundo está hoy sumido en la tarea, unos más que otros, más rápidos ganarán más, de descarbonizar sus economías. Y eso es lo que yo quise hacer en Colombia. Y lo estamos haciendo, miren los datos. La extracción de carbón, tras crecer 7,8% en 2021, ojo, apenas logró 0,8% en 2022, yo no era el presidente aún,
y cayó menos 13% en 2024 y menos 7% en el primer trimestre del 2025. ¿Qué significa eso? Le pueden echar la culpa a Petro, pero Petro no ha prohibido que el mundo compre carbón. ¿Esto qué significa? Y cualquier congresista de cualquier partido, hombre o mujer, debe ponerle atención a este desarrollo. En mi opinión es desarrollo para otra catástrofe. Si no nos están comprando el carbón y las cifras van de menos 13% anual, menos 7% anual, y así seguirá, ¿podemos seguir viviendo del carbón? ¿Podemos seguir construyendo la economía industrial alrededor del carbón? ¿Podemos seguir construyendo las finanzas públicas alrededor de las regalías del carbón? Seríamos suicidas. Y yo creo que aquí ninguno lo es, ni quiere llevar a la sociedad colombiana al suicidio. Estas cifras muestran cómo en el caso del petróleo, por ejemplo, más difícil, la extracción de petróleo y gas también tiene evidencia de caída, con un leve crecimiento en el 2022-2023 y cayó en el 2024 menos 0%, y en este primer trimestre de este año ha caído menos 3,7%. Y era el 60% de nuestras exportaciones. Desde hace 50 años vivimos del carbón y del petróleo, y lo que nos está diciendo el mundo es que cada año que pasa, cada vez de mayor proporción caerán las compras del carbón colombiano y del petróleo colombiano, porque es pesado, no es liviano, y los primeros petróleos en salir del mercado mundial son precisamente los petróleos pesados. Y entonces, ¿qué hace un gobierno irresponsable? Se para en un congreso de decir: maldito, no digas que se acaba el carbón cuando todo el mundo lo dice. Maldito, no digas que se acaba el petróleo, que hay que perforar y perforar más, como dicen ciertas mentes oscurantistas, negacionistas casi que de la Edad Media hoy en el mundo. No, un gobierno y un Congreso responsable tenemos que mirar estos datos y establecer el camino a seguir. Y el camino a seguir también está en estas cifras. ¿Qué pasa con el resto de la industria manufacturera? Y miren los impactos. La industria manufacturera, excepto petroquímica, creció 3,7% en este año positivo. Y sería mayor el crecimiento si el Banco de la República bajara la tasa real de interés, que no es lo mismo que la nominal. Aquí, por arte de magia, la prensa no muestra las dos cifras. Pasa como en las estadísticas de la salud. La tasa nominal decrece, sí, pero menos que lo que decrece el índice de inflación. Y eso significa que la tasa de interés real crece. Y voy a traer una fórmula que todos los ministros de Hacienda traían cuando yo era parlamentario. La repetían unos y otros, y eran ciertas, un poco complicadas por el imaginario popular, pero ciertas. Si la tasa real de interés crece más o es mayor que la tasa real de crecimiento de la economía, la deuda es impagable. Lo verán ustedes cuando traigamos el presupuesto. Oigan bien, si la tasa de interés real es mayor que la tasa de crecimiento real de la economía, la deuda es impagable. Y les tengo que decir
lo que más crece en estos 3 años del gasto del presupuesto nacional es el gasto en la deuda. Y les tengo que decir, lo que más crece del gasto en la deuda es el gasto de la deuda interna, no de la deuda externa. Y de la deuda interna, porque la tasa de interés real es muy alta, es decir, se está enriqueciendo con la economía nacional a los propietarios de la deuda interna de Colombia. Y yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes es propietario de la deuda interna de Colombia? ¿Quiénes son? Porque son los que más se enriquecen en Colombia, solo por una decisión pública, la de la Junta Directiva del Banco de la República, que no quiere bajar la tasa real de interés a pesar de que este gobierno ha logrado bajar la tasa de inflación por debajo incluso de lo que tenían pensado. Bien, mientras eso suceda no creceremos más, pero aún así estamos creciendo. 3.7% de crecimiento de la industria. ¿Y saben cuál es el departamento que más crece en la industria colombiana? Antioquia. Cifras del DANE. ¿Y saben por qué crece la industria antioqueña como en ninguna otra parte del país? A ver, presidente, tanto alarido junto es mejor callarlo, pero usted puede que no. ¿Saben por qué crece la economía industrial antioqueña más que en cualquier lugar de Colombia? Hay una tasa que, confieso, no he podido averiguar, pero puede ser la más alta de su historia. Porque crecen las confecciones, porque yo logré perseguir al mayor contrabandista de Colombia, que tenía profundos nexos con políticos en todas partes del país, incluido un político antioqueño muy famoso, que llenaban esto de contrabando. Porque voy a bajar aranceles a los insumos de las confecciones, porque entregamos crédito a las asociaciones de madres confeccionistas en Antioquia, porque hemos logrado entonces una política de subsidio a la industria urbana del microempresario y del pequeño y mediano urbano en Colombia. Y aquí están los datos. Voy a compararlos. Mientras el crédito agrario que da el Banco Agrario, ojo, crédito agrario que da el Banco Agrario, desembolsó 33 billones de pesos. Tranquilo, presidente, que aquí me está escuchando claramente el pueblo colombiano y eso es lo que importa. Lo demás puede gritar más, pero aquí le hablamos al pueblo, porque esto, presidente del Senado, es una democracia. Se han hecho desembolsos por cerca de 33 billones. Lo que representa, óigase bien, en el crédito agrario un aumento de 68%, 68% en comparación con el gobierno de Iván Duque. Este gobierno hizo crecer el crédito al sector agrario en un 68% más que el anterior gobierno. Por eso crecemos. Y subsidia la tasa de interés. Le irrigamos en el crédito popular industrial, le agregamos 15 billones de pesos al crédito urbano, que representa un 29% más que el anterior gobierno. Y aquí digo, no lo hemos logrado todo,
Porque ¿cómo hemos podido hacer crecer el crédito al mundo agrario de campesinos y de pequeños y medianos propietarios en un 68% y no lo hemos logrado a la industria urbana sino en un 29%? Pues les tengo que decir varias razones. En su orden, porque este gobierno necesitaba más dinero en su presupuesto y no se lo entregaron. Podemos hablar de eso un ratico. En segunda razón, y es un tema del Congreso y lo propongo aquí, porque no existe un solo banco urbano público de primer piso, solo uno rural. El mundo rural puede estar mejor atendido, como lo demuestro aquí, pero el mundo urbano no, porque no existe un solo banco público que le entregue crédito subsidiado y barato al microempresario, a la microempresaria, al pequeño, mediano, industrial en el mundo urbano de Colombia. Les propongo que creemos un banco y que podamos entonces subir estas cifras. Les voy a explicar también por qué, en mi opinión, puedo equivocarme, porque debajo del crédito agrario que estamos entregando hasta 33, 39 billones, que no es mucho, porque si ustedes lo comparan con el crédito que entrega la banca privada en un año, esta entrega 800 billones de pesos al año. Nosotros solo 33 en ese mismo año. Luego no estamos afectando la estructura misma de la economía y por eso no logramos incrementar aún más el sector productivo real, que es el que genera la riqueza, porque la mayor parte del crédito se va a sectores rentísticos, al petróleo, al carbón que ya no tiene futuro, o a los amigos de los dueños de los bancos privados. Aquí la ley del Congreso hace muchos años, décadas, estableció una inversión forzosa que los banqueros tenían que hacer de sus asientos financieros con destino a la agricultura, pero no lo hizo con destino a la industria. Y los resultados de hoy dan buena calidad del crédito y resultados altamente productivos en la agricultura, pero no los dan aún en la industria. Yo les propongo, amigos, porque el pacto con el sector financiero que hice fracasó, que por ley se cree una inversión forzosa tal como hay para agricultura en dirección a la industria de exportación, a la industria manufacturera en Colombia, para la pequeña, mediana y el microempresario de este país, que me comprometí, señor presidente del Senado, a presentar como ley precisamente después de las discusiones de la reforma laboral. Que entre otros le quiero agradecer a las mayorías del Congreso de Colombia su actitud. Valiente, sí. No la había conocido cuando yo fui congresista, no vi eso nunca. Cuando decidió aprobar las reformas laboral y pensional en favor de las mayorías nacionales. Un Congreso de la República que logre sintonizar con el interés general como ordena la Constitución y con la justicia social, que es el Estado social de derecho. Ese Congreso es un Congreso magnífico. Hacía tiempos no lo habíamos tenido. Habíamos tenido otro tipo de congresos cuya memoria no quiere recordar. Y bien,